Entonces, vamos a iniciar. El tema que corresponde a la clase de hoy es tumores óseos. Entonces, nosotros cuando vemos eh, una tumoración, nos hacemos la idea de que generalmente es algo maligno, ¿sí? Los tumores, gracias a Dios, la mayoría, en un buen porcentaje, son de naturaleza benigna, pero debemos saberlos descartar. Normalmente los pacientes que van a llegar a la consulta van a ser pacientes en diferentes rangos de edad, pero la característica va a ser el dolor, lo que les van a referir, ¿no? Un dolor que generalmente puede ser de tipo nocturno en el caso de los niños, en el caso de los adultos, generalmente cuando deambulan o cuando hacen un sobreesfuerzo. Tomamos placas radiográficas y podemos ver imágenes, ¿no? Como por ejemplo acá a nivel de lo que viene a ser el fémur proximal, una lesión característica de origen benigno, el osteomosteoide, el famoso que forma el famoso nido de paloma o nidus, ¿no? De igual forma acá podemos ver, miren, en este caso ya en la parte lateral, en un paciente joven de 16 años. El osteocondroma, que también es otro tumor muy frecuente, ¿no? También es probable que ustedes en algún momento puedan verlo como parte de su consulta. Paciente viene, generalmente son en este caso pediátricos o adolescentes. Paciente que les va a referir que de forma abrupta ha ido creciendo una tumoración, generalmente en la parte distal. Puede ser de tibia, puede ser de huesos largos, fémur, húmero, ¿ya? Pero también se puede presentar, por ejemplo, en dedos de la mano. Hay otro que es el conocido como el síndrome de Ollier, que es una osteocondromatosis múltiple, ¿no? O sea, estos tumores múltiples que pueden salir en el fémur, en la tibia, en los dedos de la mano. Entonces agarran, el paciente les va a referir, ¿no? Que presenta un aumento de volumen en la pierna, en el muslo, en los dedos de la mano. Toman placas y van a poder ver estas imágenes típicas en forma de coliflor. Miren, esta es una imagen en el fémur distal y después que se hace la cirugía podemos observar, ¿no? Miren, la forma, la parte de abajo también, ¿no? Miren, lo que se hace es una debridación, una resección tumoral, se extirpa, se manda a patología, se confirma el diagnóstico y ahí queda el caso, ¿no? Es una patología benigna. Pero lo que preocupa acá a los padres y al mismo paciente es el crecimiento de forma abrupta, rápido, en meses, 2, 3 meses crece bastante e incomoda, por supuesto, pues, ¿no? El paciente va a venir por ello, ¿no? Aparte del crecimiento, lo que va a incomodar, pónganse en el fémur, pues al roce, ¿no? Va a generar dolor. Los quistes óseos también van a ser comunes, vamos a poder ver en la parte distal de los huesos largos, ¿no? Es común también poder observar. Esto también es otro caso que, por ejemplo, ahora actualmente tenemos en el hospital, ¿no? Con sus compañeras de arrote estamos viendo un caso similar. Miren, a propósito de esto, ¿no? Es un tumor marrón benigno que se genera por hiperparatiroidismo y lo que va a provocar fracturas patológicas. ¿Por qué? Porque pues, va a haber un proceso de desmineralización ósea, un proceso de osteopenia, generando que se reblandezca el tejido óseo, disminuya el grosor de las corticales y provoque fracturas patológicas, ¿no? Y también podemos ver lo contrario, ¿no? Los tumores malignos, los tumores que pueden avanzar y pueden progresar rápidamente y son de mal pronóstico, ¿no? El osteosarcoma es uno de ellos, el más frecuente, que se puede presentar en adultos, en niños, generalmente en las partes proximales y distales de los huesos largos. Va a presentar pues características importantes, como por ejemplo acá podemos ver la imagen en sol naciente, ¿no? Característico del osteosarcoma. Y en esos casos, ¿qué hay que hacer? Hay que extirpar inmediatamente la zona afectada, porque si se deja avanzar, prolifera de forma rápida, puede hacer una metástasis y causa la muerte en poco tiempo. Lo que hay que hacer en estos casos, hay que ser radicales, hay que sacar todo la zona que esté afectada y se reemplaza por una prótesis de resección tumoral. Miren, acá se ha extirpado el fémur, todo lo que viene a ser la articulación de la rodilla y parte, en este caso, fémur distal y
la articulación de la rodilla, ¿no? Se mantiene la tibia, pero se coloca una prótesis. Estas son las famosas prótesis de resección tumoral. Son cirugías bastante cruentas, ¿no? La segunda tumoración maligna en frecuencia es el sarcoma de Ewing, ¿no? Sarcoma de Ewing. Entonces, acá podemos ver la proliferación osteolítica que va a causar a nivel en este caso del peroné, por ejemplo, miren. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Hay que hacer la resección completa, ¿no? Todo el peroné, porque eso por contigüidad puede producir el traspaso de estas células malignas para que pueda proliferar otros tejidos óseos, ¿no? Por eso es que inmediatamente se hace la resección radical, ¿no? Miren. Entonces, la idea que nosotros debemos de tener es, si bien es cierto, al ver ustedes notar un aumento de volumen en una región anatómica, hay que hacer la disquisición clínica, ¿no? ¿Cuándo apareció? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuáles son los síntomas? Si hay dolor, si hay limitación funcional, ¿no? Y en ese caso ya ustedes van viendo en la parte clínica y también se ayudan con la parte de exámenes auxiliares que van a ser importantes. Un tumor óseo viene a ser la proliferación anormal de células dentro de un hueso. Pueden ser de origen benigno o maligno, como hemos visto, ¿no? Pueden localizarse en todos los huesos, ojo. Los síntomas pueden ser inespecíficos, pero el más prevalente es el dolor, que puede ser de leve o incluso ausente, ¿no? Dolor intenso se puede ver en fracturas patológicas, tumores malignos como el osteosarcoma o el osteomosteoide, por ejemplo. O mejor dicho, el osteosarcoma. El osteomosteoide es un tumor benigno. El diagnóstico debe ser integral y complejo. Debemos de ver la parte clínica, ayudarnos de exámenes auxiliares como rayos X, resonancia magnética, una tomografía. Se debe hacer una biopsia, va a ser importante para poder mandar a la patología y poder de esa forma diagnosticar, ver la estirpe, si es benigna o maligna, y de acuerdo a ello hacer un tratamiento lo más adecuado o lo más cerca posible al diagnóstico. También se pueden tomar exámenes laboratoriales, bioquímicos y hematológicos para poder ver diferente tipo de marcadores tumorales, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de los tumores benignos, recuerden, no solamente pueden ser de tipo óseo, sino también podemos ver tumoraciones de partes blandas, ojo, que también son lo más frecuente, ¿no? Lo más frecuente que ustedes pueden ver, por ejemplo, en tumores de partes blandas, los lipomas, el quiste sinovial o el ganglión, que es muy común, ¿no? En miembro superior y miembro inferior. Eso es lo que más frecuente es lo que van a ver. Y para eso ustedes tienen que palpar, tienen que tocar, ver la consistencia, ver si es móvil, no móvil, qué forma tiene, es regular, irregular, cómo es blando, es duro, todas esas características, ¿no? Después ya vamos a los exámenes auxiliares. Si ustedes determinan que es de partes blandas, pues deberán solicitar una ecografía. Si es de parte ósea, es una placa radiográfica, una tomografía, una resonancia. Los tumores benignos son células que van a presentar características normales, que no van a estar alteradas como en el caso de las malignas. Van a estar generalmente circunscritas, encapsuladas, delimitadas, ¿no? No invaden estructuras vecinas y su crecimiento generalmente es lento, ¿ya? Es lento. Lo contrario que puede suceder en un tumor maligno. También no van a inducir cambios en la piel, no hay hipertermia, no comprometen la salud y la vida del paciente, tienen buen pronóstico. El paciente generalmente les puede decir incluso, sí, he notado que esto ha salido hace 8 meses, ¿no? Tranquilo, no me duele, no me molesta, ¿no? Vienen, le toman una placa y generalmente son de tipo o de estirpe benigno, ¿no? En el caso de los tumores malignos, en cambio, lo que sucede es que ellos son células anormales y que van a ir proliferando de forma rápida. Son células diferentes al tejido original, o sea, van a tener diferente estirpe. A eso se le llama la atipia celular, ¿no? No van a ser circunscritas, van a rebasar límites, van a ser de bordes irregulares, no van a tener una cápsula que los contenga. Van a ser invasivos y van a crecer rápidamente.
Estos tumores van a ser muy vascularizados. Los malignos tienen mucha vascularidad. Por eso es cuando se entra a un tratamiento quirúrgico con el fin de hacer una biopsia, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, de partes blandas, queremos sacar un rabdomiosarcoma, que es un tumor de la parte muscular. Tomamos un pedacito de la biopsia y sangra, como no saben ustedes, ¿no? Sangra bastante. Y hay que tener mucho cuidado en ello, ¿no? Esa es una, ya cuando vemos que se toma una biopsia, incluso con aguja fina, y vemos que el sangrado es profuso, nos puede orientar a pensar, ¿no? Ya en una tumoración de mal pronóstico. Son generalmente dolorosos, pueden generar temperatura alrededor de la zona afectada y comprometen la vida del paciente. Los tumores malignos también pueden invadir y destruir tejido que lo rodea, pueden romper corticales, pueden partir de afuera o de adentro hacia afuera o de la forma inversa. Pueden invadir partes blandas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tumores óseos primarios de mal pronóstico, por ejemplo, el osteosarcoma, ¿no? Si se desarrolla sobre lesiones óseas preexistentes, el osteosarcoma de Payet, por ejemplo, se puede dar, por ejemplo, en pacientes que previamente hayan tenido patología como la tuberculosis. Sobre hueso dañado por radiación, por ejemplo, el sarcoma pélvico. Invasión de partes blandas vecinas, el rabdomiosarcoma que les mencionaba. Primarios de articulaciones, el sinovioma o metastásicos del esqueleto, como por ejemplo el cáncer de próstata, que generalmente da metástasis a nivel de lo que viene a ser la columna lumbar. Por eso, paciente que tiene problema prostático o tiene un cáncer de próstata y posteriormente presenta dolor a nivel de la columna lumbar, hay que pensar en una metástasis. De acuerdo a la clasificación de la OMS, tenemos pues benignos, agresivos y malignos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los formadores de hueso, el osteoma osteoide, el osteoma, benignos, agresivos, el osteoblastoma y malignos, el osteosarcoma. Formadores de cartílago, el osteocondroma, ¿no? Ya les había mencionado la imagen incluso de una coliflor, ¿no? El condroma también, agresivo el condroblastoma, pero maligno el condrosarcoma. Formadores de tejido fibroso, el tumor desmoide, malignos el histiocitoma y el fibrosarcoma. De células redondas, el sarcoma de Ewing, el tumor neuroectodérmico. Mielógenos, agresivo el granuloma eosinófilo y malignos el mieloma y el reticulosarcoma, que es conocido como linfoma maligno del hueso. Lipogénicos, este va a ser uno muy común, benigno, felizmente, el lipoma, ¿no? Bastantes van a presentar. Ustedes pueden ver, si ustedes ven, por ejemplo, una tumoración a nivel de la espalda, pueden ver a nivel, el lipoma puede salir generalmente en cualquier zona donde tengamos grasa, tejido celular subcutáneo, ¿no? Puede ser en la parte dorsal, en la parte ventral, puede ser también inclusive en miembros, ¿no? Miembro superior, miembro inferior, se puede presentar. Y el maligno viene a ser el liposarcoma. De origen miogénico, muscular, el leiomiosarcoma y el rabdomiosarcoma. Esos son agresivos. Paciente que se detecta, si ya se muestra, crece, hay un aumento en volumen, generalmente tiene un aspecto, protruye a través de la piel, genera, digamos, una pérdida de solución de continuidad de la piel y la característica es es húmedo, crece muy rápido y tiene un mal olor. Pacientes y estos se pueden presentar generalmente en miembros inferiores, ¿no? Tercio proximal de la tibia o distal, ¿no? Y son bien agresivos. Ya cuando se ha presentado la forma externa, lo más probable es que haya hecho metástasis a nivel de cavidad abdominal, ¿no? Son bien agresivos. Una vez que se detecta, paciente, el pronóstico no es a 6 meses o un año generalmente, ¿no? Si no lleva un tratamiento con extirpación o con quimio y radioterapia, no van bien, ¿no? El hemangioma en el caso de los vasculares en benignos y angiosarcoma en el caso de los malignos.
De lesiones pseudotumorales, por ejemplo, benignos, vamos a tener al fibroma, al quiste óseo esencial, quiste óseo aneurismático, displasia fibrosa, miositis osificante, tumor pardo del hiperparatiroidismo, ¿no? Por ejemplo, me parece que encuadra con las estudiantes que están rotando conmigo, que hemos visto el caso en piso. Parece que este es el caso, ¿no? Revisando un poco el producto de este hiperparatiroidismo, ¿no? Hay que ver el caso, pero me parece que encuadra acá. Lo más probable, hay que evaluar también, hay que tomar algunos exámenes de laboratorio para poder determinar. El manejo, por supuesto, es realizado por el endocrinólogo y el manejo, en el caso de que tuviera una fractura, es realizado por nosotros, ¿no? Que es el caso, ¿no? Que ha tenido una fractura doble en fémur. Entonces, los tumores pueden ser de dos tipos, estirpes, como hemos visto, benignos o malignos, ¿no? Pueden ser primarios, en el caso de los malignos primarios, o metastásicos, y también secundarios, que pueden transformarse en malignos de procesos de origen benigno, ¿no? La localización va a ser, pues, puede ser a nivel distal, intraarticular, yuxtaarticular, intracortical, ¿no? Subperióstico, intramedular, ¿no? Los bordes de la lesión, ya les había dicho, ¿no? El benigno generalmente su crecimiento es lento, está delimitado nítidamente, hay una estrecha zona de transición, ¿no? En cambio, en el maligno no hay bordes limitados, es agresivo y pueden protruir. En el caso de las lesiones condroblásticas, las calcificaciones son anulares, con aspecto de palomitas de maíz y en forma de coma. En cambio, en las osteoblásticas tiene diferentes densidades, con aspecto de lana, algodonoso de nubes. De esta forma, ¿no? Miren. Por ejemplo, el condrosarcoma, ¿no? Este aspecto, ¿no? Como les decía, el de palomitas de maíz, miren. Igual acá, ¿no? Miren, esas lesiones en los dedos de la mano. El osteosarcoma también, ¿no? Imagen de una nube, miren. No se delimita ya. Por eso es la característica, no hay delimitación, los bordes son irregulares. Su crecimiento es rápido, agresivo. Se pueden presentar en diferentes zonas, puede ser generalmente en huesos largos, en la parte proximal o distal, pero lo que ustedes van a notar principalmente es el aumento en volumen. Va a ser rápido, el paciente les va a decir, esto noté que generalmente ellos lo asocian a un golpe, piensan que es un golpe, que va a bajar la hinchazón, ¿no? Sí, me he golpeado, va y pensé que iba a bajar, pero miren, ya ha pasado 3 meses y al contrario, sigue aumentando de volumen, pero solamente me he golpeado. Toman una placa y ven las lesiones, no se dan con las sorpresas. Igual acá, miren cómo crece rápidamente a nivel de tercio proximal de húmero. Paciente joven, generalmente 15, 16 años. Crecimiento rápido. Al toque podemos sospechar en un osteosarcoma. El pronóstico es malo, ¿no? Miren, acá, por ejemplo, podemos ver la imagen de un triángulo de Cotman con un osteosarcoma de húmero, pero miren el tamaño, miren cómo crece rápido. En cuanto al tipo de destrucción ósea, podemos ver, por ejemplo, en el proceso benigno es un área delimitada, por eso se le llama geográfico, ¿no? Están destruidas uniformemente, con bordes definidos. En cambio, un proceso probablemente maligno es moteado, disperso, con bordes rasgados. Y un proceso agresivo maligno es de tipo infiltrante, con área mal definida que se extiende a través del espacio medular. No respetan zonas, ¿no? Por eso métanse a la cabeza. Uno maligno tiene un crecimiento agresivo, no tienen bordes delimitados, no hay cápsula, ¿no? Miren acá las imágenes, por ejemplo, podemos ver de un osteosarcoma. Tipos de reacción que se pueden presentar, ¿no? En las lesiones. Esta, la del perpendicular o en sol naciente, típico del osteosarcoma, ¿no?
laminada o en capas de cebolla, también un proceso maligno. El triángulo de Cotman en osteomielitis podemos ver también y también en tumores malignos. El osteosarcoma característico, ¿no? Esta es una pregunta que siempre lo hacen, ¿no? En ENAM, pregunta para el ingreso para internado de salud, residentado médico, ¿no? Reacción perióstica en sol naciente, característico de osteosarcoma. No se olviden, miren, acá está la imagen. Acá también podemos ver, miren, cortes, en diferentes cortes, ¿no? Entonces, en la lesión benigna, volvemos a repetir, va a haber un reborde bien definido, uniforme, reacción perióstica sólida, destrucción ósea geográfica, ¿no? Definida. En cambio, en una maligna, la reacción perióstica es interrumpida, con patrón moteado, infiltrante. Puede haber tumoración en partes blandas. ¿Por qué? Porque no respeta límites, va a pasar las corticales y puede invadir partes blandas. La localización tumoral vamos a tenerla bien definido por zonas y también por la edad, ¿no? Por ejemplo, a nivel de las epífisis, por ejemplo, en un infante, si encontramos en un niño, pensamos en un condroblastoma. Si es en un adulto, pensamos en un tumor de células gigantes. Es lo común. Si es a nivel diaficiario, por ejemplo, a menos de 20 años, en el sarcoma de Ewing. Entre 20 y 40 años, un granuloma eosinófilo, y si es mayor de 50 años, podemos pensar en una metástasis de un mieloma, por ejemplo, o metástasis óseas de tumores. Si es una lesión típica burbujeante, manera de burbujas, y generalmente a nivel de la diáfisis pensamos en un adamantimoma, es lo común. Y si vemos lesiones a nivel de la metáfisis, por ejemplo, ya hablamos de lesiones de tipo maligno, ¿no? Entonces acá vamos a ver, de acuerdo a la forma del hueso, un condrosarcoma. Si tenemos la imagen en sol naciente, osteosarcoma, lo que habíamos mencionado, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace el manejo, ¿no? Entonces ya les había dicho, ¿no? Una vez que ustedes tienen al paciente, sea niño o adulto, les va a decir no tengo una tumoración. Entonces, lo que se debe de hacer generalmente es, uno, tratar de hacer el diagnóstico más cercano posible de acuerdo a la clínica y se ayudan en ese caso de la ayuda al diagnóstico, que puede ser a través de placas radiográficas, una resonancia, una tomografía, ¿sí? Aquí tienen un resumen de los principales tumores, ¿no? Que vamos a tener. Aló, a ver si te devuelvo la llamada. Te devuelvo la llamada, estoy ocupado. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, dentro de los más comunes, ¿no? Ya habíamos mencionado, por ejemplo, el osteoma osteoide, que puede estar presente a nivel del cráneo, la edad 20 a 30 años. Condrosarcoma se puede presentar a nivel de lo que es la cintura axial, cadera, pelvis, ¿no? 30 a 60 años. El tratamiento es con radioquimioterapia. La imagen que vamos a poder ver es en la imagen en sol naciente o palomitas de maíz. El sarcoma de Ewing también es otro muy importante, ya lo habíamos mencionado a nivel de la diáfisis, es maligno y generalmente es en pacientes jóvenes, ¿no? Adolescentes. Ese es el tumor maligno más frecuente en niños. El tumor maligno más frecuente en niños, sarcoma de Ewing, no se olviden. El osteosarcoma se puede presentar más del 50% a nivel del tercio proximal de la tibia. Es maligno, es agresivo. 98% de estos dan metástasis al pulmón.
Recuerden el adamantimoma, que también se puede presentar a nivel de la diáfisis de la tibia, es maligno. Y la imagen que vamos a ver en una placa radiográfica es la pompa de jabón, de burbujas, ¿no? ¿Ya? Entonces acá tenemos un resumen de ello, de los principales tumores. Entonces, en cuanto al diagnóstico, ya les habíamos dicho, hay que identificar qué tipo de lesión es, benigna, maligna, lesión pseudotumoral. Hay que hacer una buena historia, una buena clínica y ayudarnos con los exámenes auxiliares. Aquí también tenemos otro cuadrito en donde se muestra por grupos etarios las tumoraciones más frecuentes, ¿no? Las tumoraciones más frecuentes de acuerdo a la edad. En adultos, por ejemplo, lo más frecuente es el mieloma múltiple, después el linfoma. En pacientes de mediana edad, ¿no? Tenemos al sarcoma de Ewing, al condroblastoma, ¿no? También a la exostosis múltiple, síndrome de Ollier, ¿no? Entonces, por ejemplo, el diagnóstico, lo más común, osteosarcoma se puede presentar en niños, sí, se puede presentar, es muy agresivo, pero recuerden, el más frecuente es el sarcoma de Ewing, el osteoclastoma o tumor de células gigantes en adultos, ¿no? El mieloma múltiple en adultos mayores y las neoplasias metastásicas en ancianos, ¿no? Por ejemplo, un cáncer de próstata puede generar una metástasis a nivel de la columna lumbar. Un osteosarcoma puede generar un cáncer pulmonar. Las manifestaciones clínicas hay que ver, ¿no? Antecedente de traumatismo local, neoplasias y lesiones pseudotumorales de crecimiento lento, raramente causan síntomas. En el caso las de crecimiento lento, generalmente son de tipo benigno, ya les habíamos dicho, no tienen síntomas. En cambio, las malignas son de crecimiento rápido y sí tienen síntomas. También podemos ver aumento de volumen, dolor, lo que les decía, ¿no? Aumento de volumen, es lo que vamos a poder, lo que tienen que palpar bien, tocar, ¿no? Bordes, cómo es, regular, irregular, difuso, duro, blando, está limitado, no limitado, ¿no? También se pueden ver tumoraciones de partes blandas, ya les había dicho, ¿no? Por ejemplo, el quiste sinovial, por ejemplo, ¿no? El quiste de Baker, que se presenta generalmente en la articulación de la rodilla, en la parte posterior, en la zona poplitea. Es un quiste o es una tumoración dependiente del líquido sinovial. Generalmente se produce por un sobreuso o por un golpe. Este es un caso de osteosarcoma. Pues mire, un paciente joven con 6 meses de evolución. Imagínense cómo ha crecido en 6 meses. Miren la vascularidad, miren la piel, cómo se torna más rojiza con aumento de temperatura y miren la deformidad, cómo protruye a través de la piel. Vean la red venosa. Recuerden que los tumores óseos malignos tienen bastante vascularidad. Entonces se puede hacer a través de una placa radiográfica, ¿no? Tomamos una placa y podemos ver la expansión del hueso por una lesión con crecimiento lento, puede ser, ¿no? Esta puede ser de un tipo benigno, ¿no? El triángulo de Kottmann, esto ya nos está indicando algo malo, no es algo bueno el triángulo de Kottmann, ya les he dicho, generalmente son de lesiones de tipo maligno. Igual, ¿no? Estas imágenes que podemos ver en capas de cebolla también, ¿no? Nos indica una lesión que no tiene buen pronóstico, ¿no? Son patrones de tipo maligno, ¿no? Todo este tipo de reacciones se van a presentar en tumores malignos, ¿no? Por ejemplo, en el osteosarcoma, ¿no? En el sarcoma de Ewing, ¿no? Es típico, ¿no? Las imágenes en piel de capas de cebolla, ¿no? Sarcoma de Ewing. Este es un sarcoma con imagen en sol naciente, miren. Imagen en sol naciente pueden ver.
Esta es más bien una fractura patológica por una metástasis de cáncer pulmonar. Acá podemos ver, por ejemplo, metástasis igual a nivel de lo que viene a ser el tercio distal del fémur, con una imagen en sacabocados, ¿no? Entonces, las metástasis óseas, por ejemplo, las que con mayor frecuencia se reportan, por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, cáncer de tiroides, ¿no? Y el carcinoma renal. Si bien es cierto, en las placas radiográficas van a existir signos radiológicos, pero estos no van a ser patognomónicos de un tipo concreto de neoplasia, eso es importante. Por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, el aspecto en rayos de sol o en sol naciente, estos sí nos van a orientar para poder determinar un osteosarcoma. O en el caso del sarcoma de Ewing, igual las catáfilas o capas de cebolla nos van a orientar, ¿no? Siempre las imágenes deben ser solicitadas en dos proyecciones, una AP y una lateral, ¿no? Entonces acá vamos a poder ver imágenes con destrucción ósea a nivel de lo que vienen a ser las corticales e inclusive que llegan a proliferar partes blandas. Entonces lo que hay que preguntarse cuando nosotros observamos una placa radiográfica, hay que ver, ¿no? Las corticales, la integridad de las corticales, si hay lesión o está indemne. Si está intacta la corteza, hay que ver, ¿no? Si es más delgada de lo normal y si fuera ese el caso, evaluar la cavidad medular. Si esta cavidad medular ha sido lesionada o no, de adentro hacia afuera, determinar el calibre de la cavidad medular también va a ser importante, determinar la forma de la tumoración, la forma en la parte externa, ¿no? Las tomografías también nos pueden ayudar, es otro examen muy importante, porque nos va a permitir valorar la extensión de la lesión, nos va a permitir detectar si hay fracturas de tipo patológico que pasan desapercibidas en una placa radiográfica convencional. También nos va a proporcionar la orientación topográfica de la lesión en estudio y es un estudio de elección en la evaluación pulmonar, que es el sitio más común de metástasis de los sarcomas óseos, ¿no? Entonces nos va a servir también la tomografía para poder evaluar ello. Acá podemos ver una imagen en una tomografía en la cual se puede ver el proceso destructivo de de la región de las corticales, ¿no? Y también que protruya las partes y comienza a afectar las partes blandas, ¿no? Músculo, por ejemplo. La resonancia magnética es otro examen diagnóstico o auxiliar importante porque nos va a permitir determinar la extensión tumoral intramedular y hacia los tejidos blandos circundantes, ¿no? Acá podemos ver una resonancia magnética de los dos fémures de un niño de 13 años y acá se puede ver una gran lesión, todo lo que se ve en la parte oscura, en el extremo distal, ¿no? Miren acá, del fémur, del lado izquierdo. Entonces acá nos ayuda a hacer el diagnóstico conjunto con la clínica y esto viene a ser un osteosarcoma. Recuerden que los osteosarcomas son de tipo maligno, son agresivos y su pronóstico es malo en poco tiempo, ¿no? 6 meses a un año. Acá también se pueden hacer gammagrafías, también son importantes para poder detectar tumores, una prueba mucho más específica, ¿no? Acá, por ejemplo, miren, el peroné es el que se tinta de color oscuro y ahí podemos ver un sarcoma de Ewing en niños, ¿no? Las arteriografías y las tomografías por emisión de positrones también muestran lesiones tumorales a nivel intrapélvico, también van a ser estudios importantes. Luego tenemos a los exámenes de laboratorio también, ¿no? Nos van a orientar, ¿no? Por ejemplo, un hemograma completo, por ejemplo, en las tumoraciones de mal pronóstico,
se eleva, ¿no? Bastante lo que viene a ser esto, los neutrófilos. En el caso de una histiocytosis eosinófila, los eosinófilos son los que se elevan, nos va a orientar junto con la clínica, nos va a ayudar bastante para poder llegar a un diagnóstico más certero. De igual forma, por ejemplo, en estos tumores por hiperparatiroidismo, el calcio, el fósforo, ¿no? Nos van a determinar esto, nos van a ayudar, ¿no? Para poder determinar, ¿no? Niveles bajos nos van a orientar a ello. Y eso va a ser la causa de estas fracturas de tipo patológico. La biopsia viene a ser una de las pruebas gold estándar, digamos, para poder determinar la estirpe de una tumoración. Va a ser el paso clave en el diagnóstico. Y va a ser también esencial para poder evitar errores en el tratamiento. Va a ser un subdiagnóstico, decir que es benigno cuando es maligno o lo contrario, porque se da que se hace un mal diagnóstico, una mala biopsia y se dan diagnósticos errados. Se le dice al paciente a veces que es maligno cuando es benigno o lo contrario. Imagínense el paciente angustiado por una mala toma de biopsia o un mal diagnóstico por parte del patólogo. Por eso es importante realizar una buena biopsia. Y estas se pueden hacer de forma a cielo abierto o lo que más se usa actualmente son las biopsias con Trucut, ¿no? En el caso es una aguja que se introduce en la lesión ósea, se pellizca un pedazo del tejido y eso se lleva a una evaluación a través del patólogo para que podamos ver la estirpe y el estadiaje inclusive. Entonces, para la toma de muestras, lo que se debe tener en cuenta es, por ejemplo, no comprometer la siguiente cirugía para evitar una contaminación. Por ejemplo, una incisión longitudinal en una localización extirpable, no realizar ello. Acceso a través de compartimiento en el que ha surgido el tumor, ¿no? Acceso a través del músculo, no entre dos músculos. ¿Por qué? Porque eso puede generar por contigüidad el traspaso o el sembrado de estas células tumorales. Evitar también la contaminación de vasos y nervios. Colocación de drenajes en línea con la incisión y cerca de ella. Es lo más recomendable. Hay que obtener una muestra lo más representativa posible y procesarla de forma adecuada. O sea, hacer desde el procesamiento hasta la entrega en el patólogo hay que hacerlo de la forma más adecuada posible. Y en el caso del tratamiento, pues existe, ¿no? Si vemos que es una tumoración de origen primario o benigna, hay que extirpar. No va a haber ningún problema que ocurra la diseminación ni nada por ello. Pero si es un tumor de origen maligno, hay que primero hacer la biopsia y de acuerdo a ello hay que hacer el pronóstico y el estadiaje. El pronóstico se hace en base a la biopsia y el estadiaje es lo que nos va a orientar en qué es lo que debemos de hacer en cuanto al tratamiento. Si es un estadiaje inicial, que está recién iniciando, entonces el tratamiento puede ser de forma radical. Pero si es un estadiaje avanzado, con metástasis inclusive, lo ideal sería hacer un tratamiento de mantenimiento con quimio y radioterapia. También se pueden hacer las resecciones quirúrgicas radicales, o sea, las amputaciones. En el caso de los osteosarcomas muchas veces se llega a ello. Se puede optar por hacer las resecciones o colocar las prótesis de resección tumoral, si bien es cierto, para poder mantener el miembro, pero muchas veces no es viable, entonces se tiene que optar por el tratamiento radical, una amputación o una desarticulación. También se puede utilizar la quimioterapia, ¿no? De hecho que van a tener efectos colaterales, ¿no? Por ejemplo, a nivel de elementos formes de la sangre, como produciendo neutropenia, trombocitopenia, complicaciones de la herida, porque se va a producir una disminución de nuestras defensas, ¿no? Eso es lo que va a suceder cuando se va a ofrecer la quimioterapia, ¿no? Más la afectación de la misma tumoración, disminuyen las defensas y pueden provocar
efectos o secuelas secundarias graves, ¿no? Se pueden utilizar desde la ciclofosfamida, por ejemplo, la actinomicina, el metotrexato, diferente tipo de quimioterapia, ¿no? También la radioterapia va a ser importante, o sea, combinada quimio y radioterapia dependiendo del estadiaje, ¿no? Como les decía. Entonces, ya concluyendo, entonces es importante para la detección la historia clínica, el examen físico. En el diagnóstico, una radiografía, una tomografía o una resonancia, pero siempre vamos a empezar por una radiografía. Y acá nos tiene que ayudar bastante la clínica, ¿no? Porque recuerden, la radiografía muchas veces no es específico, ¿no? En estadios iniciales. Y podemos dejar pasar casos que podían haber sido tratados de forma oportuna al no ser más exquisitos en la parte clínica y en la parte de exámenes auxiliares. Si hay sospechas, si ustedes ven, por ejemplo, que ven que es una tumoración, el paciente les dice que ha crecido en poco tiempo, que hay dolor, que hay aumento de temperatura, toman una placa radiográfica y aparentemente ven que todo está normal, suban, escalen, pidan una tomografía, ¿no? Pidan una tomografía. Y de acuerdo a la valoración de ellos, si es maligno, se puede hacer una valoración del estadiaje tomando en cuenta o teniendo en cuenta una tomografía, una resonancia, que va a ayudar definitivamente a lo que primero ya habíamos hablado, de la biopsia. Recuerden que la biopsia es la que nos va a dar el pronóstico, nos va a dar el estadiaje y nos va a determinar la estirpe del tumor. Eso es lo importante, ¿no? En tumores. La biopsia es el gol estándar para poder determinar un determinado tipo de tumor, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos imágenes, ¿no? Un sarcoma de Ewing, una metástasis produciendo una fractura patológica, un quiste óseo esencial en la parte proximal del fémur, en paciente pediátrico, un síndrome de Ollier es un tumor benigno, es tumor de células cartilaginosas, y acá vemos un tumor de células gigantes, ¿no? Miren, generalmente pacientes mayores y en las epífisis de los huesos largos. Condroblastoma, podemos ver un condroblastoma, un osteosarcoma, acá, miren, el triángulo de Cotman, o la imagen en sol naciente, miren, acá está nuevamente, ¿no? Miren, acá está el triángulo de Cotman, miren, y acá está la imagen en sol naciente. Osteosarcoma, si ven esos signos, son signos de mal pronóstico. Condroblastoma acá en la tibia proximal, un quiste óseo solitario, aquí también en calcáneo, matriz condromixoide, miren ese aspecto, ¿no? Que tiene como de parcheado, difuso. Acá tenemos imágenes de un quiste óseo solitario, por ejemplo, tanto en tibia proximal como en radio proximal, tercio proximal del radio. Otra vez, ¿no? Miren, acá por la imagen nomás a qué nos acercamos. Miren, es una paciente mujer de 14 años con tiempo de enfermedad de 3 meses. Lo que les menciono es dolor, tumor, dificultad para caminar, la rodilla no la puede flexionar, tiene mucho dolor y tiene anemia. Entonces, ustedes recuerdan esa triada, baja de peso, anemia y mal estado general nos indica un mal pronóstico, nos estamos pegando a lo que viene a ser una tumoración. Por la imagen, ¿qué podrían pensar? Ya hemos visto ya varios. ¿Qué imagen tiene en la placa radiográfica? Sol naciente. Sol naciente. ¿Y eso a qué nos orienta? Osteosarcoma. Osteosarcoma, ¿no? Osteosarcoma es un tumor de mal pronóstico. Esto avanza rápido, ¿no? 3 meses, 6 meses. Si no se hace un manejo adecuado, lamentablemente, y da pena porque generalmente son pacientes pediátricos. Eso es lo que más pena da. Muchas veces viene muy tarde, ¿no? Entonces, eso es lo malo, ¿no? Lo feito de la especialidad, ¿no? Ver este tipo que tenemos que hacerlo. Entonces, si se hace un diagnóstico adecuado, ya recuerden, ¿qué hacemos? Tenemos que ser radicales. Hay que hacer la extirpación de la zona afectada
y reemplazarlo por una prótesis de resección tumoral. Reemplazar esa zona por una prótesis. Miren, se coloca una prótesis, se saca toda la tumoración. Miren, el reemplazo protésico y al final queda ahí. Lo importante es que se salva, el paciente se salva, miren, una niña, ¿no? Eso es lo que podemos, es ser muy radical, pero es jugarse el tiempo contra la vida del paciente, ¿no? Esto es lo más, por eso les decía, es uno de los tumores más frecuentes, ¿no? El osteosarcoma, el sarcoma de Ewing en los niños, ¿no? Acá diferentes imágenes igual, con diferente resolución, ¿no? A nivel del húmero proximal, prótesis de resección tumoral de igual manera. De igual manera acá en tibia, siempre hacer la biopsia. Listo. Entonces, lo que ustedes tienen que fijar es, entonces, para fijar en el caso del manejo de los tumores, no se olviden, clínica. La clínica va a ser muy importante. Si ustedes ven que el paciente les refiere que la tumoración ha crecido muy rápidamente y hay síntomas como dolor, ustedes palpan la tumoración, son bordes no definidos, que protruyen incluso a partes blandas, y el crecimiento ha sido rápido, piensen en algo maligno, piensen en algo maligno, refieran, ¿no? Si ustedes están en su serum, refiéranlo inmediatamente, no perder el tiempo, no esperar. O pueden venir, ¿no? Que hace 3 meses me he caído y miren, ha crecido. No, no se confíen, es mejor tener una placa radiográfica que va a ser lo más objetivo. Entonces, uno, clínica, no se olviden, aumento de volumen, dolor, crecimiento les va a orientar mucho. Dos, siempre solicitar exámenes auxiliares, en este caso una placa radiográfica que sería lo mínimo. Pero si ustedes ven que en la placa radiográfica no notan cambios, puede ser un estadio inicial, pero la clínica los va a orientar. Pueden ser tumores de tipo cartilaginoso. En la placa radiográfica no van a poder ver cartílago, ojo, tengan cuidado de eso, tengan cuidado de eso. Pero ustedes palpan, ¿no? Un tumor duro, con bordes no definidos, aumenten, pidan una tomografía, una resonancia o derívenlo. No se queden con el paciente, no se queden con el paciente. Tener mucho cuidado en niños y en adultos mayores, mucho cuidado. Ahora, tumores de partes blandas, pues ya les había mencionado, ¿no? El lipoma, el ganglión, que es común. Ustedes toquen, palpen. Van a ver los bordes definidos, que se mueve. Entonces, en esos casos, no pedir una placa radiográfica, sino más bien una ecografía. Una ecografía. ¿Ya? Entonces, concluyendo, la clínica es importante, exámenes auxiliares para poder determinar el estirpe, o mejor dicho, la sospecha, y para poder determinar el estirpe y el pronóstico, gol estándar, la biopsia. La biopsia. Se puede hacer a cielo abierto, con aguja, con punción fina, con aguja Trucut. Hay varios métodos por los cuales se puede hacer la toma de la biopsia. Y el manejo posterior nos va a dar esa biopsia, ¿no? Uno, determinar la estirpe, y dos, el estadiaje, para poder determinar. Generalmente eso es en el caso de tumores malignos. En el caso que fuera un tumor benigno, lo que hay que hacer es básicamente se hace la resección quirúrgica total, radical, o sea, no es amputación, ojo, sino, por ejemplo, lo más común que vemos es un osteocondroma, los osteocondromas o exostosis múltiples, que son tumores de origen cartilaginoso, que crecen a manera de coliflor. Lo que se hace es se hace una resección respetando la forma anatómica del hueso. Se manda a biopsia, se determina que es benigno y listo, ahí queda el caso, ¿no? Eso es algo muy común, es común que tenemos. Felizmente, más del 90% de las tumoraciones son de tipo benigno, felizmente. Pocos son los casos de tipo maligno. Aquí en Puno, por ejemplo, osteosarcoma, un caso creo que he visto, de un niño con tumoración de húmero proximal. Se derivó al área de oncología traumatológica en Lima, se hizo
el manejo con resección no radical, con quimio radio. Estaba bien el paciente, pero posteriormente se complicó. A la larga nuevamente prendió la tumoración y después de 3 años, creo, falleció el paciente. Lo que hemos visto acá en Puno, por ejemplo, he visto bastante rhabdomiosarcoma. Hay que tener cuidado con estos pacientes. Ya les había dicho, toma también la forma de coliflor, pero en partes blandas y tiene mal olor, generalmente en partes distales de la pierna, proximal o distal. ¿Ah? Y cuando se diagnostica, generalmente ya es tarde porque hacen metástasis en cavidad abdominal. Eso es lo malo de los rhabdomiosarcomas. Pero ya concluyendo, como les había dicho, clínica, manejo, el diagnóstico, la biopsia importante y los tumores a tener en cuenta, ¿no? Los benignos ya les había dicho, ¿no? En partes blandas el ganglión, el lipoma, en parte ósea, por ejemplo, el osteoma osteoides, el más común de los benignos, el condroblastoma, ¿no? Y de malignos, pues el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing, ¿no? Eso dentro de las, si queremos hacer un ranking, ¿no? Eso es importante. Y no se olviden de las imágenes o las lesiones que producen a nivel óseo, ¿no? La imagen en sol naciente, el triángulo de Codman, el nidus. Yo les voy a compartir las diapositivas a la delegada, le voy a pasar, no se preocupe, ¿ya? Ahora mismo. Listo, no sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta o algún comentario. Estoy atento. Doctor, una pregunta. Con respecto al tratamiento del ganglión, doctor, ¿es netamente quirúrgico o podemos empezar con tratamiento médico? En el ganglión se puede hacer un tratamiento médico, sí, generalmente si el crecimiento es lento, no genera dolor, lo podemos observar. Manejo con analgésicos, ¿no? Pero eso no va a hacer de que la tumoración desaparezca. Recuerden que el ganglión es dependiente de la articulación y depende del líquido sinovial. El ganglión, ¿no? Eso se produce generalmente por un golpe, un traumatismo, un sobreuso. Generalmente con mayor frecuencia lo vamos a ver a nivel del dorso o cara volar de la muñeca, ¿ya? Eh, entonces, se puede observar, sí, pero si vemos que crece y genera dolor, entonces lo que hay que hacer es, se da dos opciones. Una, que puede ser una punción, hay que hacer una punción con una aguja número 18, se aspira el líquido que está contenido en la cápsula del ganglión, y una vez que se ha aspirado, después se puede colocar corticoide tipo triamcinolona para que desinflame, ¿no? Ese es el manejo que se puede hacer, pero se hace dos orificios, uno pre y un post, o sea, hay que hacer doble orificio, porque si hacen un solo orificio es como reventar un globito, le hacen un huequito y esto puede volver a regenerarse y puede volver a crecer. Entonces eso es lo que se puede hacer, pero no brinda la garantía de que pueda o mejor dicho, hay la posibilidad de que pueda recidivar. Y la otra opción es la quirúrgica, abrir, hacer un corte, extirpar completamente la cápsula del ganglión. Generalmente son dependientes de tendones y sacarlo desde la raíz, ¿no? Para que no vuelva a crecer. Esas son las opciones que tenemos en el caso de este tumor de partes blandas que es muy frecuente, ganglión o quiste sinovial. Ok, doctor, muchas gracias. Listo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, si no es, creo que ya estamos en la hora. Ya les comparto las diapositivas y creo que con esto estamos concluyendo conmigo la parte teórica, ¿verdad, delegada? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se lo escucha. Y ya, entonces creo que con esto ya Se escucha, doctor. algún tema pendiente más. Creo que ya no, de acuerdo al cronograma que me asignaron. Doctor. Listo, entonces ya los temas pendientes o las diapos pendientes que tengo las voy a compartir con la delegada y seguramente en el momento que ya se fije la fecha en coordinación con el doctor Manzanera se hará la evaluación de la segunda unidad. Listo, entonces
agradecerles por su tolerancia, haber compartido este aporte de la parte teórica conmigo. Y bueno, lo que quedaría pendiente es con los grupos que tenemos de rotación y el taller, ¿no? Que ya les había dicho que lo vamos a hacer un taller de férulas, vendajes, aparatos de yeso, que lo vamos a coordinar con la delegada. ¿Listo? Sí, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Listo. Entonces tengan ustedes una buena tarde, sigan estudiando y los grupos que faltan por la rotación, entonces los esperamos en el hospital. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Luego,